Me siento gozoso de tener la oportunidad de añadirme a esta fiesta donde se está celebrando lo que le dio existencia a todos ustedes y a todos nosotros, incluyéndome a mí, no solamente a nivel individual, sino corporal, y me refiero a su gloriosa gracia, ¿verdad? Nada puede existir independientemente de la gracia de nuestro Señor, y me siento realizado y completo porque en esta ocasión me acompaña mi amada esposa de 30 años, que hace 2 semanas lo celebramos, la pastora. Y hablando de gracia, créeme que si hemos llegado a los 30 años ha sido por pura gracia, ella hacia mí, amén. Pero la gracia de Dios nos unió en un vínculo primordialmente espiritual, sí, y ahí hablando de 30, pues hemos viajado en 30 naciones, proclamando este glorioso evangelio, y estamos contentos. Lo mejor todavía está por revelarse, manifestarse y expresarse, ¿no? Entonces, ¿cuántos vinieron a seguir creciendo en el conocimiento de su gloriosa gracia? ¿Verdad? Me llamó la atención el detalle, el nombre apropiado de ustedes, Casa de Gracia Grand Prairie. ¿Sabe lo que eso implica? Que Casa de Gracia va a surgir en otros lugares geográficos. Sí, yo lo creo con todo mi corazón. Sí. Y sus hijos. Amén. Bueno, cuando su pastor y yo estábamos hablando sobre celebrar su 5º año de existencia como iglesia y referente al detalle sobre o bajo qué lema íbamos a celebrar el 5º aniversario, pues surgió este lema, la excelencia de su gracia. ¿Pueden decir eso conmigo? La excelencia. Le voy a dar otra oportunidad porque como algunos de ustedes no han cenado y está un poco débil, digan conmigo, la excelencia de su gracia. Es un lema abarcador, vasto, comprensivo, y entre esta noche y mañana pues nuestra intención es de exponer sobre ello, ¿no? Pero me quiero enfocar en esta noche con ustedes sobre este detalle fino, que la excelencia de su gracia ha sido asignada y a su vez destinada de ser expresada a través de su humanidad. Lo voy a repetir, que esta gloriosa gracia de nuestro Señor Jesucristo fue destinada de ser expresada mediante su propia humanidad. Imagínense qué privilegio usted y yo tenemos de recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4, versículo 10, le agrega este adjetivo y se refiere a la multiforme gracia. Porque la gracia de Dios se expresa en muchas formas, en muchas maneras. Y aquí se puede identificar la diversidad de la expresión de esa gracia. Entonces, esa multiforme de gracia fue destinada en expresarse a través de su propia humanidad. Y llega a ser hasta más ¿cómo lo digo yo? Más sorprendente, no sé, que te deja sobrecogido, no sé. Cuando agregas el detalle, que es una realidad, que esa gloriosa gracia se expresa a través de nuestra humanidad pecaminosa.
porque nuestra humanidad, según la Escritura, es corrompida. Porque aunque nuestro verdadero ser, siendo nuestro espíritu y alma, fue regenerado, recreado por el Espíritu de Dios, y es en ese espíritu que somos y en esa alma que poseemos donde se depositó la vida eterna de Dios y todas las virtudes que describe la naturaleza de la esencia de esa vida, pues se expresa a través de este estuche, de este cuerpo, de esta humanidad que todavía contiene el virus llamado pecado. Y eso llega a ser hasta más asombroso, de cómo la santidad de Dios mora en un contexto humano de pecaminosidad. Es como que los dos pensamientos son aparentemente son contradictorios y paradójicos. Y todo esto tiene que ver con el misterio de Dios. Y yo les voy a invitar que me acompañen en sus Biblias, primeramente, para poner las cosas en orden, a Primera de Pedro. No les vengo a predicar en esta noche, sino les vengo a enseñar, porque enseñándoles es como se aprende, y aprendiendo es como crecemos en el conocimiento de esta gracia. Oh, ¿qué está pasando aquí, Dios mío? Primera de Pedro, capítulo 1. Casa de Gracia como congregación existe porque surgió de la fuente y está basado en el fundamento de Jesucristo. Y Jesucristo, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, nos dice que Cristo vino. Y si vino es porque fue enviado. Fue enviado por el Padre y vino siendo lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Y dice el versículo 16 que de su plenitud todos hemos tomados gracia sobre gracia. Y una vez el Espíritu Santo me ministró de su propia naturaleza el fluir infinito de la gracia de Dios. Fue cuando estaba en la orilla del mar y se observa cómo las olas vienen y van, ¿verdad? Las olas vienen y van. Y eso es una analogía o una imagen de cómo la gracia de Dios viene hacia nosotros, como olas de mar. Vienen en intervalos de olas hacia nosotros y se mueve también dentro de nosotros mismos. Es una corriente que fluye de tu ser interminablemente. Cristo dijo que si veríamos a Él y creíamos en Él, según las Escrituras, que de nuestro interior iba a correr ¿qué? Ríos, corrientes de vida. Pero esas corrientes son corrientes revelatorias de la revelación, del conocimiento de su gracia. Entonces, aquí en esta casa no hay duda de que Casa de Gracia reconoce su fuente, que es Jesucristo, lleno de gracia y verdad, y también es su fundamento. ¿Sabe que muchas iglesias dicen que tienen a Cristo como fundamento? Pero cuando vas a examinar el fundamento, no se identifica que esa iglesia se está edificando sobre el conocimiento o las doctrinas que nos revelan a nosotros la gracia y la verdad.
Y la iglesia que no está cimentada y arraigada en el conocimiento de la gracia, eso va a ser una iglesia inestable. ¿Escucharon eso? Entonces, cada vez que usted llega a experimentar inestabilidad en su vida, es una indicación que usted perdió conciencia, perdió perspectiva del conocimiento de la gracia que está diseñado para estabilizar su alma. Pablo nos reveló, bueno, no sé si fue Pablo, pero en Hebreos nos dice que nos exhorta a asidirnos de la esperanza, porque es la ancla de nuestra alma. Qué interesante. El ancla, activa la imagen de una ancla cuando sostiene la estabilidad de un bote, ¿verdad? Entonces, esa esperanza está basado en Cristo, siendo lleno de gracia y verdad. Entonces, sus pensamientos, sus emociones llegan a titubearse cuando usted pierde perspectiva y conocimiento o conciencia del conocimiento de la gracia. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, esta gracia nos alcanzó porque fue destinada desde antemano. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Cuándo encontraron en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12? En esta noche me sentí en el Espíritu de Dios de sembrarles una verdad, por muy simple que sea, pero es profunda. Una sola verdad. Entonces, si no me han escuchado hasta ahora, escuchen esto y les voy a pedir que lo expresen en voz alta. Que usted mismo escuche su propia voz en decir esto. Digan conmigo: Dios nos ha destinado en expresar la excelencia de la gloria de su gracia en y a través de Cristo, por el Espíritu Santo, mediante nuestra humanidad pecaminosa. Wow. ¿Cuántos desean de repetir eso otra vez? Bueno, para los poquitos me enfoco con ustedes. Dios nos ha destinado. Este es el destino suyo. Este es el fin por cual Dios te concebió. Este es el propósito principal por el cual Dios en su soberana gracia permitió, número uno, que fueras concebido en el vientre de tu madre, nacieses, como un medio hacia el fin de que en un momento determinado Cristo se te iba a revelar a tu vida. Y el propósito principal es este, de que usted llegara a expresar, digo conmigo, a expresar la excelencia. ¿Qué es lo que usted entiende por excelencia? Cuando lo busca en el diccionario es algo superior, es lo máximo. La excelencia de la gloria. Y esa palabra gloria encierra muchas cosas. Años atrás me propuse en estudiar sobre la gloria de Dios desde Génesis hasta el fin. Y yo, wow. Y yo no sabía qué tanto implicaba esa palabra gloria. Y si fuera a resumirlo para usted, cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿pueden decir gloria a Dios? Cuando hablamos de la gloria de Dios, pues encierra y describe todo lo que Dios es en cuanto a su persona, en cuanto a la esencia de la naturaleza de su ser, de su carácter. Eso implica todas sus virtudes, todos sus atributos que describen para nosotros la naturaleza de Dios. Entonces, la gloria tiene por definición todos los atributos y las virtudes de Dios. Es decir, atributos como amor, como justicia, como paz, como misericordia, como gracia, como benevolencia,
todos los atributos, como soberanía, como omnisciencia. La gloria tiene que ver con su conocimiento, con su inteligencia. También se refiere a su resplandor, a su luz, a su eternidad. ¿Cuánto la agarraron? Tiene que ver con todos los atributos, todas las características y todas las cualidades que Dios posee. Cualidades que algunas de ellas son incomunicables. Queriendo decir con eso que Él tiene ciertos atributos que Él mismo las posee y no la comparte con nadie. Hay ciertos aspectos de su gloria que Él no lo comparte con nadie. Pero entonces hay otros atributos que en su gracia Él nos hace partícipe de ellas. ¿Cuántos están aquí? Por ejemplo, Él nos ha hecho partícipe de su amor, de su benignidad, de su misericordia. Pero Él nos hizo partícipes de su santidad. Pero por muy santo que nosotros somos y lleguemos a ser, jamás vamos a llegar a la intensidad de su santidad. Porque la palabra santo es que eres apartado. Entonces Él está en una liga, en una dimensión exclusiva. Entonces Él nos hace partícipe, por ejemplo, de su poder, pero solamente Él es omnipotente. Él nos hace partícipe de su conocimiento, pero solamente Él posee el atributo de ser omnisciente. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, le estoy describiendo su gloria. Para elevar nuestra conciencia del privilegio que usted y yo tenemos. Que Él escogió tu humanidad y la mía, aún reconociendo de antemano la condición de tu humanidad y la mía. Y dijo, en esta humanidad yo voy a expresar la gloria de mi gracia. Yo voy a expresar mis virtudes. ¿Ah? Entonces su gloria también se refiere a todos los efectos que la manifestación de su presencia produce. Ahí en categoría están los milagros, prodigios, sanidades. Gloria también se define como peso. Si alguien se ha preguntado, ¿y por qué a veces cuando se llega a sentir la presencia de Dios de forma palpable, algunas personas se desploman? O a veces cuando se impone mano o oran, caen. Y a veces sin imponer mano, usted está sentado ahí y si al Espíritu Santo le da las buenas ganas, usted viene boom, y se rebala y cae en el piso como si usted estuviese bajo anestesia. Bueno, es porque una de las definiciones de gloria, digan conmigo, es peso. ¿Y cuántos saben que Dios pesa más que usted? Entonces, cuando el peso de su presencia se hace sentir sobre este cuerpo humano, a veces tiembla. Pastor, el salmista dice que la tierra tiembla en su presencia. Entonces, cuando el peso de su gloria, el peso de su presencia empieza a reposar sobre uno, a veces causa el efecto de que la gente tiemblan y no saben incontrolablemente. Yo sé que a veces se ha desarrollado como una maña debido a una experiencia auténtica, pero cuando es auténtico produce a veces ese efecto. Entonces, ¿por qué no sé por qué el Espíritu Santo me está llevando en esta corriente de describirle a ustedes la gloria? Porque yo creo que en ciertos contextos de la cristiandad, como el contexto carismático, pentecostal, me han limitado a mí la gloria a ciertos aspectos de definición. Entonces la gloria de Dios es todo. Es todo. ¿Están conmigo? Entonces cuando Dios te revela su conocimiento, su inteligencia, eso es tan glorioso. Es más glorioso que cuando la presencia de Dios viene sobre ti y te hace caer al piso inconsciente. Permíteme ilustrarlo. ¿Cuántos me están viendo? Algunos de ustedes me están viendo por primera vez. No sé qué impresión ya tienes de mí.
Pero solamente eso es lo que es su impresión. ¿Me estás viendo? Especialmente los que me están viendo por primera vez. Pregunto, ¿me conoces íntimamente? ¿Verdad que no? ¿Y cuántos me están escuchando? ¿Me están oyendo? ¿Me conoces íntimamente? ¿Y qué si yo voy y me acerco a cada uno de ustedes sus asientos y me hago sentir? Y pongo, con todo respeto, y pongo mi mano. ¿Me siente, hermana? ¿Y siente mi peso? Es un poco pesado, ¿verdad? ¿Me conoces porque me estás sintiendo? ¿Y porque conoces y sientes el peso? El que tenga oídos que oiga. ¿Y qué si yo ahora mismo los impresiono con ciertas obras que yo hago? Hago ciertos movimientos y digo, por ejemplo, me pongo sobre una mano y con 2 dedos. ¿Cuántos de ustedes estarían impresionados? Ni Bruce Lee llegó a hacer eso. Pregunto, al ver mis obras, ¿me conoces íntimamente? Y disculpa la expresión, caramba, me estás viendo, me estás oyendo, me estás sintiendo. ¿Y qué si soplo sobre ustedes? Comentan, obviamente. ¿Me conoces íntimamente? Pastor. Entonces la iglesia, una gran parte de la iglesia está un poco equivocada, porque ellos piensan que en ver visiones, en ser expuesto al soplo de Dios, en ver sus maravillas, sus milagros, sus sanidades, y porque han oído su voz audible, y porque han sentido los efectos del peso de su gloria, le conocen íntimamente. ¿Cuántos desean conocer a Dios íntimamente? ¿Sabe cómo ustedes llegarían a conocerme a mí íntimamente? Si yo me propongo y escojo en abrir mi corazón y en transparencia desnudo mis pensamientos, mi sentir, mis intenciones, y por medio de mi palabra se los hago saber y deposito en el corazón de ustedes el conocimiento de mi ser íntimo. Y al yo irme, le dejé un depósito del conocimiento íntimo del hermano Gary. Eso es llegar a conocerme. Y cuando Dios se propone en sí de abrirle los ojos de su entendimiento, abrir sus corazones y transmitir sus pensamientos, desnudar sus pensamientos, revelando sus intenciones, sus emociones, le está depositando en usted su conocimiento íntimo. Eso es gloria. Porque todas las glorias externas son transitorias, temporal, pasajeras, van y vienen, pero el depósito del conocimiento íntimo que Dios pone en ti permanece para siempre. Y en eso estriba la vida eterna. Y una vez que usted posee ese conocimiento de su gloria en usted, en su ser, en su mente, en su corazón, y le ha renovado su forma de pensar,
ha transformado sus emociones, la ha sanado, la ha transformado y ha liberado sus emociones para expresar las virtudes y los atributos de Dios. Eso consiste en expresar la excelencia de la gloria de su gracia. Y llega a producir ciertos efectos en usted y quien sea expuesto a esa gracia. Entonces imagínense el gran privilegio que nosotros tenemos, que Dios utiliza esta humanidad en su debilidad, en su condición pecaminosa y corrupta, por cuanto la presencia del pecado todavía mora en ella. Y a pesar de eso, cuando su pensamiento se llega a alinear, sus emociones se llegan a alinear, su voluntad se llega a alinear con el conocimiento glorioso de Dios en la faz de Jesucristo y lo expresa, wow, causa un impacto. ¿Cuándo me siguieron? Entonces quiero que vea rapidito aquí en 1 de Pedro, para darle capítulo y versículo que le estoy hablando. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 10. ¿Están ahí conmigo? Dice, los profetas que profetizaron, ¿de qué? ¿Qué profetas se refiere? Los profetas del Antiguo Testamento. Comenzando con Moisés. Moisés fue el primer profeta. Bueno, en realidad fue Adán que profetizó. Porque profetizar es proclamar y predecir. Lo profético revela la mente y el corazón de Dios en el presente, en relación a usted. Lo profético revela su mente y su corazón en el estado actual que está. Entonces Dios a la misma vez revela su mente y su corazón. ¿Con qué fin? Para reconciliar el estado de su mente y su corazón con el estado de la mente y el corazón de Dios. Y en esa reconciliación resulta en que usted llega a ser uno con Él. Llega a ser uno en pensamiento con Él, uno en sentir. Y los dos siendo uno, se expresan juntos. Entonces los profetas profetizaron, ¿de qué? De la gracia, destinada a, mira, y esta gracia de la cual ellos profetizaron, provocó en ellos una predisposición. ¿Cuál fue? Una inquietud. Inquirieron, no de forma pasiva o perezosa, sino como diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, digan conmigo, nuestra salvación es por gracia. Y ya los profetas de antemano, desde Génesis, desde el primer profeta siendo Moisés, ya venía siendo anunciada. Entonces la salvación siempre ha sido por gracia. Nunca ha sido por ley. La ley fue dada para regular la vida, pero nunca para salvar tu vida. Lo repito para que se caiga. Dios nunca, jamás ha intencionado de salvar al hombre por ley. La ley nunca fue dada para salvar al hombre. La ley nunca fue dada para darle vida al hombre. La ley fue dada después que Dios le dio vida al hombre. ¿Qué vino primero, el mandamiento o la vida? La vida. Eso se revela en Génesis. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y después ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. Y después le dio el mandamiento. Porque la vida, en la vida de Dios está la capacidad para que el hombre cumpla con el mandamiento. Y el mandamiento solamente es para los vivos, no para los muertos. Y si se la dio
al hombre después que cayó era para convencerlo de lo muerto que estaba, porque no podía cumplir con ella, porque para cumplir con ella necesitaba la vida de Dios. Entonces el mandamiento fue dado después que Dios le dio la vida al hombre para regularlo, para preservarlo en esa vida, basado en la condición de obediencia, cuya obediencia resultó en desobediencia y perdió la vida. Por eso que Cristo vino en tu lugar y en el mío y fue obediente. No, te di una buena noticia ahí y te quedaste pasmado. Cristo vino en su lugar para ser obediente en lugar de su desobediencia, para calificarlo a usted. Cristo, antes de morir por usted, primero vivió por usted, vivió cumpliendo lo que usted no podía cumplir. Cumplió las 613 leyes, incluyendo el decálogo, los 10 mandamientos, a perfección. Es como Dios lo envió. Mira, esta gente jamás me van a cumplir con mis mandamientos porque no tienen la capacidad para hacerlo, porque la capacidad para hacerlo está en mi vida y ellos están destituidos de mi Zoé. Pero voy a enviar a mi hijo que está lleno de mi vida, de mi Zoé, y es el único que es capaz de cumplir con los mandamientos. Entonces, hijo mío, ve allá y cumple todos estos mandamientos a favor de mis escogidos y después ofrécete por sus transgresiones y paga el precio de su desobediencia y tú vas a recibir el castigo mío que le pertenece a ellos. Yo te lo voy a poner sobre ti. Y tú vas a absorber la ira de mis castigos. Y una vez que lo hayas absorbido totalmente, has cumplido con mi justicia. La muerte te va a tomar, vas a ser enterrado, pero como eres justo, la muerte no puede retener a un justo. Pero yo te voy a resucitar para vindicarte, para vindicar tu obediencia y tu justicia, pero con el mayor fin del que resucitarte. Tú y yo somos libres para devolverle nuestra vida a nuestros escogidos. Y te la regaló. Y ahora tienes la capacidad de cumplir con los principios. Porque los principios producen los frutos de la vida. Ok. Tienes que escuchar esas 5 veces y te cae el 20. Entonces, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, digo amigo, hay que escudriñar, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, no solamente sobre, en ellos. ¿Cómo era posible? Porque ellos eran justificados por fe según la gracia de Dios, todo el mundo. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, ¿y qué más? Y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Con qué fin, amados? Digan conmigo, ¿con qué fin? ¿Con qué fin esta gracia fue destinada a vosotros? Yo voy a permitir que la pluma del apóstol Pablo le conteste la pregunta. Escuchen bien. ¿Con qué fin? Digan conmigo, para la alabanza de la gloria de su gracia. En Efesios 1, del versículo 6 al 10, miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Voy a crear un poquito de suspenso para mantenerlos alertos. Cuando yo me estaba preparando y meditando para ministrar esta noche, que me llevó en esta dirección, el Espíritu Santo, pastor, y usted lo va a juzgar.
me dio una palabra bien sencilla para todos ustedes como Casa de Gracia. En cuanto a la asignación única, particular, especial, que Dios, dentro de sus propósitos macros, una asignación bien especial y particular. Porque ¿cuántos se han percatado que cada uno de nosotros somos bien particular, único y especial, y no hay ningún otro ser humano? Usted es único, como dicen. Cuando Dios te creó, botó el molde. Digo conmigo, soy un original, no una copia. Entonces no trate de copiar a nadie cuando puede ser un original. Entonces, esta iglesia, Dios le dio existencia, sí, para cumplir en común con los propósitos en común que Dios le ha dado a la iglesia. Pero dentro de eso, hay una asignación muy peculiar, muy particular, muy único, porque tiene que ver con una gracia muy especial que Dios le ha otorgado a este ministerio. Entonces, y no es tan, es simple, pero es trascendental. ¿Okay? Entonces, todo el mensaje tiene que estar conectado con eso. Yo se lo voy a decir a su debido tiempo. Porque fue una rema, y cuando me cayó a mi espíritu, que vengo conociendo por 5 años, digo, wow, siempre ha sido. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios te da una rema y aumenta tu conciencia, como que produce mayor convicción? Y al producir mayor convicción genera mayor ímpetu, motivación, más seguridad, más enfoque, como más autoridad de ser y hacer lo que tú sabes que debes de ser y hacer. Porque tiene que ver todo con tu ADN, con tu identidad única. Y Casa de Gracia tiene una identidad única. ¿Cuántos celebran eso? Entonces, mira, ¿con qué fin? Vamos a conectar los pensamientos, porque ¿con qué fin Dios ha destinado en que usted llegue a expresar la excelencia de la gloria de su gracia en y a través de Cristo por el Espíritu Santo mediante su humanidad pecaminosa? Y la respuesta bíblica que Pablo nos da en Efesios 1:6 es para que sea con el fin, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Digo mío, soy aceptado en el amado. El único ser que Dios acepta es Cristo. Y Él te puso en Cristo para que usted fuese aceptado, tan aceptado como su hijo. No, espérate, déjeme elaborar un poquito más. Usted sabe que siempre Dios está complacido con usted. Aun cuando usted se llega a descarriar, para la mente religiosa acabo de decir una herejía. ¿Cómo que Dios no retira, remueve su complacencia sobre mí aun cuando me porto mal, según humanidad? Buena pregunta, y aquí viene la respuesta. La razón es porque el único ser en quien Él ha hallado complacencia, deleite, placer, es su Hijo. Porque su Hijo es el único que ha complacido al Padre en ser obediente en todos los puntos de la ley y en cumplir con su voluntad, en consumar sus obras plenamente. ¿Cuántos están convencidos de eso? Y es por eso que Dios celebra, se complace sobre su Hijo, porque es su Hijo. Entonces, para que Dios extendiera ese placer eterno, irrevocable, incondicional, ¿sabe lo que Dios hizo? Metió a su Hijo por medio del Espíritu Santo dentro de ese estuche de humano tuyo. Y te hizo uno juntamente con Él. Porque cuando Dios te ve, está viendo la imagen de Cristo dentro de ti.
aunque tu humanidad muchas veces lo opaca. Y te metió a ti en Cristo. ¡Woo! No. Eso es para dar fiesta. Yo me emociono con estas verdades. Es lo que me ha preservado en 36 años que vengo conociéndole y él conociéndome a mí. Mira lo que dice, vamos a terminar esto. En quien, no solamente aceptos en él, en quien tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Digo conmigo, tengo sabiduría y tengo inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Digo conmigo, el misterio de su voluntad. Esa es la clave. De eso le estoy hablando esta noche. ¿En qué estriba, en qué consiste el misterio de su voluntad? Bueno, manténgase ahí. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el kairos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, mire la segunda. En él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, segunda vez que lo menciona en cuanto a la voluntad. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para la alabanza de su qué? De su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y en qué consiste la palabra de verdad? Mira lo que dice después, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis, pasado, presente y para siempre, fuisteis sellados. El sello en la Biblia, hermanos, representa autenticidad. Cuando un rey ponía el sello en una carta, indicaba que esa carta era auténtica. Pero el sello también en la Biblia simboliza seguridad. Cuando sellaron la tumba de Cristo era para que el que estaba adentro no saliera y el que estaba afuera no podía abrirlo. Entonces el Espíritu Santo vino a producir la autenticidad de la esencia del ser de Cristo en ti. Entonces su auténtico ser no es ser mexicano, es ser Cristo. No es sus experiencias humanas. La razón por que no hay una mayor expresión de la gloria de su gracia en su ser es porque está abajo de capas y capas y capas de identidades falsas que usted y yo hemos venido asumiendo como mecanismo de preservación, de protección, y nos ha producido ciertos resultados. Es por eso que nos cuesta soltarlo. ¿Entendieron eso? I hope so. Ok, mira lo que dice. El Espíritu Santo, que es las arras, el depósito, cuando usted, el enganche, cuando va a comprar una casa, ¿usted pone qué? Un depósito. Entonces, usted posee un depósito, y ese depósito es el Espíritu Santo, que es la promesa que usted va a recibir todo lo que esa sangre ya compró. ¿Dónde estoy yo? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de ¿qué? ¡Wow! 3 veces. Dice, entonces mira aquí lo que quiero es impartirle. Cuando Dios le ilumina los ojos de su entendimiento acerca de la revelación del misterio de su voluntad, y usted llega a comprender la revelación de ese misterio, es inevitable en que resulte en usted expresar la excelencia de la gloria de su gracia. Déjeme decirlo de otra forma. Es decir, independientemente de usted recibir la revelación del misterio del designio de su voluntad, de usted expresar alabanza y adoración. ¿Escucharon eso? Por cuanto la revelación del misterio de su voluntad
es lo que lo capacita a usted en expresar alabanza y adoración. Dicho más sencillo todavía, digan conmigo, la adoración estriba en la revelación. Digan conmigo, la adoración es una expresión de la misma revelación. Me estoy acercando a ese detalle fino que Dios le ha asignado como casa de gracia. La alabanza y la adoración auténtica emerge de la revelación del misterio de su voluntad. Es decir, que hasta que usted no reciba la revelación del misterio de la voluntad de Dios, usted no tiene la capacidad de expresar alabanza y adoración a Dios. Porque si vas al original, Efesios capítulo 1, todos los teólogos y escolares y eruditos se dicen, están de acuerdo en esto, que el capítulo y versículo no existía en los manuscritos originales. Entonces, cuando usted empieza a leer del versículo 1, que no estaba en el original, Pablo comienza a decir esto. Él estaba expresando una adoración. Y visualícese a Pablo en este tono, en esta dinámica. Él empezó diciendo esto. Oh Padre, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y nos predestinaste para ser hijos tuyos, en quien también por medio de tu sangre hemos obtenido redención y aún perdón de pecados. Tú nos has hecho aceptos en el amado y también tenemos en ti herencia, para que sea para la alabanza de la oración de la gloria de tu gracia. Era una expresión de eulogía. Entonces Pablo estaba expresando adoración y alabanza por esta revelación. Y de repente en el versículo 15 en su Biblia, él como que hace una transición y cae en cuenta, espérate, la iglesia de Éfeso no puede adorarte y alabarte al menos que tú les concedas a ellos que los ojos de su entendimiento sean abiertos y que ellos puedan entender con toda sabiduría e inteligencia todas estas bendiciones espirituales que emanó de la fuente de la gracia que estaba en Cristo. Señor, ábrele sus ojos, que ellos puedan entender el valor de tu sacrificio, el valor de todos los beneficios, porque si no reciben esta revelación, no pueden adorarte. Entonces, en medio de una adoración y alabanza, transicionó a una intercesión. Señor, te suplico que aunque tienen el Espíritu Santo, pero si tú no les concedes espíritu de sabiduría y revelación, iluminando los ojos de tu entendimiento, no te pueden conocer íntimamente. No pueden conocer la riqueza de tu herencia que tú has depositado en cada santo. Poseyéndolo no están conscientes. Ni siquiera de la autoridad que tú le has concedido a ellos. No pueden expresar a plenitud tu vida y tu poder y tus virtudes, porque están más conscientes de su identidad en referente a su humanidad y no su identidad en referente a las nuevas criaturas que son en Cristo Jesús. Te están lavando con coritos, pero sin sentido, sin significado y propósito. Ven conmigo, se está hablando de Éfeso. ¿Y cuál es el misterio? Vayan rapidito conmigo a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Mira el misterio.
Simple, oh my God, pero profundo. ¿Cuántos están ahí? Yo les voy a leer esto en la versión amplificada en inglés. Y yo me tomé la libertad de traducirlo al español para ustedes. Porque en español es de esta forma. Y indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿De qué Pablo está hablando? De un misterio. Un misterio es algo que está oculto. Se refiere a un secreto, a un conocimiento escondido, que solamente ciertos privilegiados llegan a tener acceso en conocer este misterio. Es como que pertenece a un club exclusivo. Y es cierto, porque el conocimiento del misterio solamente era limitado a la deidad de Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Mateo 11, versículo 25 al 29, Cristo dice, oh Señor, gracias. Alza sus ojos a su Padre y dice, Papá, te doy gracias que tú has ocultado este conocimiento de los sabios y te ha placido en revelarte a tus escogidos. Y él dice, procede en decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Un club exclusivo. Y a quien Él quiere darlo a conocer. O sea que cuando Dios se da a conocer a tu vida, te incluye en ese club exclusivo. Y eso es por gracia. Entonces Pablo dice aquí, grande es el misterio de la piedad. Pero mira que dice, ¿en qué consiste? Dios fue manifestado en carne. Digan conmigo rápido, Dios fue manifestado en carne. Ahí está el misterio. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero mira la traducción que yo le saqué para ustedes de la versión habla inglés, the Amplified Version, en español. Lee de esta forma. Y grande y importante y de peso, confesamos, es la verdad escondida, el secreto místico de la piedad. El Dios fue hecho visible en carne humana. Me tengo que detener ahí. El misterio era de que Dios iba a ser visible en carne humana. ¿Dónde es que Dios se va a manifestar? ¿Dónde es que Dios se va a revelar? ¿Dónde es que Dios se va a expresar? En carne humana. De todas las cosas que Dios ha creado, Él escogió esta cosa llamada carne humana para ser visto, para manifestarse y expresarse. Ese es el misterio. Dios la inventó. La idea genial es que en la eternidad Dios dice, yo voy a expresar mi gloria eterna, mi gloria espiritual. Cuando haga los cielos y la tierra, la voy a expresar cuando yo me haga para mí mismo una humanidad, que la voy a crear de una materia corriente y común, tierra, polvo. Y voy a darme el lujo, me voy a dar el placer de expresar mi vida extraordinaria. Voy a hacer algo ordinario, común, y voy a expresar lo extraordinario a través de eso. Y se hizo un muñeco hecho de barro. Y dijo, en este muñeco humano yo voy a depositar la esencia de mi gloria y se va a expresar en su multiforme de gracia. Y yo voy a expresar todas mis virtudes, mi conocimiento, mi inteligencia, mi sabiduría, mi poder, todo a través de esta humanidad. Estamos tan familiarizados de escuchar esto que ya no nos mueve. Y Pablo dice, estamos manejando algo grande, un misterio grande. Y déjeme hacer un recorrido. La primera humanidad que Dios se hizo, ¿quién fue? Adán. Wow. Adán poseía los pensamientos, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría de Dios. Expresaba las virtudes de Dios, amor, paz, justicia.
No sabía lo que era, no tenía ninguna experiencia acerca de ansiedad, de angustia, de dolor, de temor, de rencor, de resentimiento, de nada, de duda, de inseguridad. Esas cosas no existían. Solo que existía la vida de Dios. Pero sabemos que desobedeció, pecó, la vida eterna de Dios evacuó y en presencia de vida, muerte, separación. Pero Dios no se dio por vencido porque Él siguió persistiendo en hacerse visible en carne humana. ¿Escogió a quién? Siguió usando a Adán. Después, digan conmigo, Noé. Dios se hizo visible en la vida de Noé y su familia. Se hizo visible en Abraham, en Sara, en Isaac, en Jacob, en José, en Israel, en todos los profetas. Y todos ellos, en los reyes, en David. Todos ellos eran pecadores, pero Dios se hacía visible en la carne de su humanidad. Y todos apuntaban como sombra, tipo y figura al hombre perfecto, Jesucristo. Y en Hebreos 10, versículo 5, hubo una conversación en la eternidad, donde se levanta la pregunta, ¿quién va a ir? Y Dios el Padre dice, te he preparado un cuerpo. Y Dios se encarnó. Y ahí vemos cómo la gloria del unigénito de Dios se vio entre nosotros, ¿sí o no? Ahí su perfecta gloria se resplandeció en esa humanidad. Pero esa humanidad vino como un fin, escuche bien. Esa humanidad vino para ofrecerse en el altar del Calvario. Ya saben la historia. Donde Él ofreció su cuerpo para que en su cuerpo, en su carne humana, se transferieran, digan conmigo, todos mis pecados, todas mis iniquidades, todos mis fracasos, todas mis transgresiones, toda mi desobediencia, todas mis faltas, todas mis debilidades, todas mis deficiencias, pasado, presente y futuro, todas fueron transferidas a ese cuerpo humano. Y Dios derramó su ira. Y ese cuerpo se convirtió en pecado y fue enterrado. Pero fue vindicado cuando Dios lo resucitó. ¿Están aquí? Ok, ahora aquí viene la noticia. Y a Dios remover el pecado, el principio que gobernaba. Ahora dice, yo voy a escoger este cuerpo, esta humanidad hecha de carne, para hacerme visible aquí. Yo me voy a expresar aquí. Yo voy a manifestar mi gloria. Y usted constantemente se está preguntando, ¿pero cómo? Ya Dios le calificó y usted se está descalificando. ¿Cómo es posible? Por Cristo, porque para el hombre es imposible. ¿Cómo es que Dios puede depositar su santidad en este cuerpo pecaminoso? Porque Él transfirió el pecado de este cuerpo en el cuerpo de Cristo, lo sacó del medio, ahora eres libre de Él expresar su santidad a través de la tuya. Oh my God. ¿Cuántos se alegran por eso? Y mañana el seminario tiene que ver con eliminar, digo amigo, eliminar todas mis excusas para expresar su excelencia que emana de mi auténtico ser, resultando en edificar la iglesia y extender el reino. ¿Cuántos van a venir? Pero escuchen lo que Dios me depositó en mi espíritu acerca de ustedes. A ver si lo puedo expresar tal como se me dijo. Entre todo lo que esta iglesia está llamado en ser y hacer, la asignación particular, específica y única que Dios le ha dado a esta iglesia está basado en este principio, que se los dije, digan conmigo. La adoración es una expresión de la revelación
del misterio de su voluntad. Y esa revelación estriba ¿en qué? De que Dios escogió tu humanidad pecaminosa para depositar la plenitud de su gloria por su Espíritu, para que a través de esa humanidad usted expresara la excelencia de su gracia en su multiforme. Pero más específico, estas dos cosas van de mano a mano. Escuchen bien. La alabanza, la adoración es una expresión de la revelación. Y Dios ha llamado a este ministerio, por cuanto los dones y los talentos que Dios le ha dado a su pastor y a muchos de ustedes, en difundir el conocimiento glorioso de la gracia de este misterio a través de la canción, siendo expresada por medio de la adoración y la alabanza. Que las canciones que expresan la alabanza y la adoración van a ser el resultado de canciones ser compuestas, de una composición de la revelación. En otras palabras, Dios va a intensificar el conocimiento de la revelación de esta gloriosa gracia en relación a este misterio, y van a componer canciones. Y de aquí va a salir alabanza y adoración cuya letra expresa la revelación de este misterio. Lo que Marcos Witt llegó a hacer en su época en cuanto a expresar letras de restauración, Dios va a usar con ustedes en cuanto a letra que expresa la revelación del misterio de este glorioso evangelio. ¿Cuántos están resonando con esto? ¿Cuántos están percibiendo y palpando la unción con que esto está liberando? Es por eso que Dios ha venido a fortalecer el magisterio, la enseñanza, porque es el fundamento para la expresión de esta adoración. Porque Dios quiere que usted alabe y adore con entendimiento. Porque las canciones, la adoración y la alabanza que expresan la esencia y la sustancia de esta revelación es lo que va a desatar la unción para podrir todo yugo de esclavitud. Remover las escamas de ojos ciegos espiritualmente hablando y oídos. Va a destapar oídos, va a abrir corazones. Entre todo, Dios le ha encomendado eso como su mayordomía, para difundirlo por toda la tierra. Entonces no se midan por la cantidad numérica, mídanse por la magnitud de la asignación que Dios le ha dado. Me esforcé por 1 hora para solamente decirles eso. Pero ¿cuánto lo vieron en la Biblia? Porque mucho pueblo de Dios alaba y adora sin significado. Tú no puedes adorar a lo que tú no conoces. La iglesia le ha estado haciendo el amor a Dios
como hombres le hacen amor a la mujer que se compra, porque no la conoce íntimamente. Yo fui un poquito ahí profundo. Usted sabe, una cosa es tener sexo, otra cosa es tener intimidad. Y Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y... Pero Pablo te dijo que esta es la verdad, el evangelio de su gloriosa gracia, que salva, que preserva, que sana, que te santifica, te transforma, te hace de todo. Wow. Háblenme. ¿Qué impresión tiene? Juzguen lo que acabo de decir. ¿Cómo se sienten? No, estoy abriendo espacio. No es una pregunta retórica, estoy invitando a un diálogo. Ya yo terminé de predicar, pero estoy en conversación con usted como familia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le testificó a hacer esa declaración a favor de ustedes? Yo quiero ser el primero. Diga. En esta iglesia ahora mismo hay, ¿cuántos de los que están aquí tienen ya CD grabado? Levántate, Josué. Ponte de pie, bro. Efraín. Quédate de pie, bro. Este servidor, un cantante ya establecido con sus CD hechos. Y si le preguntas a cada uno cómo llegó aquí, soberanamente, ¿a quién lo arrancaron de Michigan? No, Milwaukee, Wisconsin. Hemos visto cómo soberanamente Dios ha traído aquí a gente específica. Y no solamente eso, cómo Dios ha bendecido esta casa con los músicos que ha bendecido. Pero hemos reconocido también la necesidad de cada músico, y eso lo hemos estado hablando con los líderes, con Denise, el testigo, Stephanie, de cómo hemos venido hablando de la importancia de que este grupo de adoración empiece a ser edificado de acuerdo al patrón correcto, porque cosas poderosas hemos estado diciendo que vienen para esta casa. Mira, escuchen, déjenme hablarle a ustedes un momento. Prepárense. Porque Dios me acaba de dar una foto. De la misma forma que aquella mujer, cuando vino a los pies de Cristo y tomó la caja de alabastro, ¿y qué hizo? Quiero preparar y anticiparles que la expresión de la adoración, de la alabanza, según la revelación de esta gloria, de su misterio, que comprende todo el Evangelio, ¿verdad? Viene primero a quebrantarlos. Va a ser una obra profunda, porque de ese quebranto es que va a emanar la fragancia del conocimiento de Cristo. Dios va a romper con capas. Algunos de ustedes se van a sentir tentados de huir cuando Dios los toma y los lleva al huerto de Getsemaní, que es una batalla entre la voluntad suya y la voluntad de Él. Y vas a querer regresar a lo que es familiar. Y Dios no nos está llamando a familiar. Si te trajo donde trajo, es para sacarte de tu zona de confort y de lo familiar. Es para traerte a cosas nuevas. Inspirarte con letras nuevas. Es muy posible que te regrese a lo que escribiste y lo modifique a luz de lo nuevo, porque el reino de los cielos es semejante a un padre escriba como doctor sacó de su tesoro cosas que viejas y nuevas. Y lo nuevo siempre modifica lo viejo. Entonces no huyan. Que cuando se siente que están en la olla de presión, no huyan porque Dios está... Cristo, el alma de Cristo fue en Getsemaní. Él tuvo que ser exprimido en su alma para que el aceite saliera. Y lo que Dios está rompiendo no es lo de Él, es lo suyo. Es lo tuyo, mejor dicho, para que esté bien claro. Y el padecimiento vale la pena de la gloria que se va a difundir. Porque no se trata de usted, se trata de los millares
que van a ser expuestos a esta fragancia. Y la gente van a saber la diferencia de los perfumes. Yo le compro un perfume muy único, especial, que huele muy diferente. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y a lo mejor van a compartir plataformas con otras bandas, pero cuando ustedes se suben a la tarima, el pueblo de Dios, esto huele diferente. Esto es diferente. Y no es para jactanciarse, es para traerle discernimiento al pueblo. Porque en el pueblo hay una mezcla de vanagloria y gloria, y es por eso que Dios va a machucar toda vanagloria que ustedes tienen. Inseguridades, celo, envidia. Van a saber cómo abrazar la cruz, esconderse en la cruz, para que solamente Cristo sea visto. Es más, Dios los va a llevar a un punto en su espíritu que cuando la gente quiere humanamente exaltarlos, se van a sentir como una repugnancia. Ay, no, please, no, please, no. No. No me toque esa gloria. No sé, ¿cuántos están listos de recibir y aceptar eso? Nosotros estamos con todos ellos. Vamos a poner en pie. ¿Recibieron algo en esta noche? La disciplina en la gracia no es punitiva, es instructiva. El yugo de Cristo no es gravoso, es ligero, pero tiene que ver con aprendizaje. Y si eres llamado a ser parte de Casa de Gracia es porque eres parte de esta asignación también. Dios no está preparando, amados. Nos está posicionando. No despreciemos lo que Dios está haciendo. Amén. Wow. Padre, te damos gracias por hallarnos fiel. Por hallarnos fiel, sabiendo lo infiel que hemos sido. Pero tú nos has visto con ojo de gracia y tú nos hallaste fiel. Y nos has dignificado dándonos esta encomienda de poner en este estuche humano, corrompido, y llevar el olor fragante del conocimiento de Cristo en todas partes, siendo expresado en canción. Mira la frase que Dios me dio: en canción, basado en composición de letra que expresa el conocimiento de su gracia, y en exposición basado en un magisterio de revelación. Lo puedo repetir porque eso hasta rimó. Dios ha llamado a esta iglesia con este detalle, en manifestar el olor fragante del conocimiento de Cristo en todas partes, basado en esta función dual. Por un lado, basado en canción, expresando adoración y alabanza, basado en composición de letra, según la revelación de la gloria de su evangelio. Entonces, por una parte, canción; por otra parte, exposición, basado en un magisterio de enseñanza, según la misma revelación. Por eso que Dios nos está dando la idea de hacer conciertos, donde por las noches este conocimiento se expresa en canción, adoración, en poesía, y por el día, exposición magisterial basado en la revelación de lo que se expresa en adoración y alabanza,
por las noches. ¿Qué les parece? A las naciones, empleando todos los medios que Dios nos ha dado. Eso es suficiente. That's a lot of work. That's it. Ese es el enfoque. Canción, exposición, adoración y alabanza, exposición y magisterio y enseñanza. Cantamos lo que exponemos. Exponemos lo que cantamos. Y no hay incoherencia entre las dos. Proféticamente le estoy ministrando el propósito de Dios. No sé si. Expresamos adoración y alabanza de lo que se ha enseñado y aprendido. Y de lo que se ha enseñado y aprendido y vivido, lo expresamos en adoración y alabanza. Boom, 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 boom. 1-2 punch. Hua, 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 hua. Y con eso Dios va abriendo espacio y camino. Si esto le testifica a su espíritu auténticamente, vamos a expresarlo con un aplauso ahí.